¿Hiciste qué? Controlarlo. ¿Aprendiste a controlar tu desfase temporal? Puedo reescribir la historia. ¡Mierda! Sin dudas, Loki es el personaje con el mayor desarrollo en la historia de Marvel Studios. Ya sabíamos que era un dios, pero este desbloqueo de poder lo coloca entre los más poderosos del MCU. Genial. La explosión del telar temporal nos dejó varias respuestas y varias teorías que hablamos en el canal y que acertamos. Primero, que el desfasaje de Loki es una forma de viajar en el tiempo. Arturo, tenés razón. Además dijimos que la ABT se encuentra dentro de un bucle temporal, el eterno retorno del tiempo cíclico, el Ouroboros. Arturo, tenés razón. Y también casi estamos confirmando una enorme teoría de que Loki es el responsable de la creación de la ABT, que es el reclutador de los personajes más importantes de este buró del tiempo. Quiero a mis amigos conmigo y no quedarme solo. Y que además para salvar a sus amigos deberá hacer un enorme sacrificio, dejar de lado su egoísmo y egocentrismo para dar su vida a cambio de arreglar el telar temporal. No. Wait. El telar temporal explotó, pero Loki logró salvarse a tiempo gracias al desfasaje temporal que estaba sufriendo en el primer episodio. Aquí podríamos pensar que hay un agujero de guión, ya que en ese primer episodio parecía que ya se había liberado del flujo del tiempo y dejaba de tener ese desfasaje temporal. Pero entonces, ¿cómo lo podemos explicar esto? No lo sé, tú dime. Se podría llegar a pensar que el desfasaje de Loki regresa porque el telar temporal se rompe y recordemos que él estaba ligado a esas ramificaciones y al destruirse el telar devolvió la anomalía en el dios del engaño. Ok. O simplemente Loki ya tenía esta habilidad luego de volver de la ciudadela del tiempo cuando Sylvie mató a aquel que permanece. Porque si lo pensamos bien, el desfasaje de Loki es como una versión mejorada de los Tempads. Porque no solo te desfasas en el tiempo, también te mueves en el espacio, como si fueras una mejor versión de uno de esos Tempads. Y si el desfasaje de Loki evoluciona como un nuevo poder de este dios nórdico, quizás todo lo que sucedió con él formó parte de la trama de aquel que permanece. En la primera temporada, si recordamos, les dice a ambos Lokis que él pavimentó el camino para que llegaran hacia allí. Y comenzamos a darnos cuenta de todo esto luego de que vemos cómo la ABT comienza a espaguetificarse. Esa palabra es inventada. Loki se encuentra en un bucle de tiempo dentro de la ABT. Se ve a él mismo en la sala donde está el monitor que indica las ramificaciones de la sagrada línea del tiempo. Pero hay algo aquí que no se explica en este episodio y que es muy pero muy relevante. Te escucho. ¿Quién carajo le deja el libro, el manual de la ABT a Loki? ¿Qué carajo? Tengo dos respuestas posibles a este dilema. Primero, una respuesta sería que haya sido él mismo en otro bucle temporal. ¡Respuesta equivocada! Y es verdad, no tiene sentido. Mi segunda respuesta es que quien le deja el manual de la ABT en bandeja a Loki es el propio aquel que permanece, quien pavimentó el camino de Loki y Sylvie para que luego ese manual cayera en manos de Obi y así creara los manuales de la agencia de variación temporal. La ABT. Eso tiene mucho sentido. No hay fallas en tu lógica. Comenzó el reinicio de la ABT y hay tantas pistas de por qué decimos que Loki creó la agencia y no aquel que permanece. ¿Por qué? Porque te voy a demostrar cada detalle que se usó en este episodio para crear componentes, aparatos y cada referencia que es parte de la ABT. Primero y principal, el reinicio de la ABT hace referencia al software de Windows cuando dice modo a prueba de fallos iniciados, sistema operativo que fue creado en 1985 pero que en la década del 90, exactamente en 1995, este software utilizaba a Windows 95 como interfaz gráfica y a MS-DOS como sistema operativo. Sistema operativo muy similar, por no decir igual, al sistema utilizado en la ABT. ¿Qué fue lo que dijiste? En los 90 se encuentra la tecnología que utilizaba en la ABT. ¿Y a quién encuentra Loki en esa década? Entre menos sepas de eso, mejor. No, claro que no. Entre más sepas de eso, mejor, porque lograrás entender qué pasa en la ABT. Obi es quien está en esta década del 90, en el año 1994, en una línea de tiempo ramificada. Miren los aparatos que se utilizan aquí en la librería y cómo se asemeja a todo lo que se utiliza en la ABT. Iguala, el enorme galpón que utiliza Obi para escribir sus novelas de ciencia ficción es el mismo lugar, la oficina donde construye aparatos para la ABT. Eso tiene mucho sentido. Siempre estuvo frente a nuestros ojos. La tecnología de la ABT es de la década del 90. Obi es de la década del 90.
cuenta y es él quien la construyó. Y cada uno de los miembros de la mesa chica de la agencia fueron reclutados en primera instancia por Loki. Él los arrancó de sus líneas de tiempo originales y no fue aquel que permanece. Fue Loki todo este tiempo. ¿Yo por qué? Esa es la pregunta: ¿por qué Loki? ¿Por qué él fue el elegido para iniciar la ABT? Reclutar a cada uno de los miembros y juntarlos para controlar el tiempo. Primero, por favor, te voy a pedir algo a cambio. Suscríbanse. Y luego denle a la campanita para que se enteren de que salió nuevo video, porque si no YouTube no te avisa si no activas la campana. ¡Ay, pues claro! ¡Sí! Antes de revelarte por qué eligió aquel que permanece a Loki para reiniciar la ABT, primero te voy a contar por qué Loki reclutó a cada uno de sus amigos. Obi le hace notar que con cada desfasaje que él tiene, acaba apareciendo con las personas que está buscando. No solo Loki se mueve en el tiempo, sino también en el espacio. Entonces le pide que intente hacerlo de manera consciente. Loki no lo logra y ahí es cuando Obi le explica lo de las lapiceras. ¿Cómo podrían encontrar a sus amigos con el aura temporal? Si cada persona tiene una aura específica, un grupo de personas tendría una aura colectiva específica para un momento determinado en el tiempo. Si podemos reunir a todos en un solo lugar, podemos leer esa aura, como buscar coordenadas. Pero como no tienen tecnología para hacerlo, ni tampoco Loki puede desfasarse a voluntad, sucede el MacGuffin de la serie, el libro que tantos secretos conlleva, el manual que sirve de distracción narrativa para que avance la trama, ese libro que va y viene y ayuda a Obi a crear el primer Tempad de la ABT. ¿Qué? ¿Cómo creaste un Tempad tan rápido? No sé si 18 meses sea rápido. Cada detalle que nos da el episodio es para entender que Loki creó la ABT a través de cada uno de sus amigos. Por ejemplo, cuando Loki visita a Mobius en la línea de tiempo ramificada de 2022, le dice que la ABT se ha ido. Se llaman ATVs y no, nos llegaron 2 la semana pasada. ATV, All Terrain Vehicle, lo que en español significa vehículo todoterreno, o sea, un jet ski todoterreno. ¿Coincidencias de que un jet ski sea un ATV, siglas parecidas a la ABT o TVA? ¡Wow! Creo que el nombre de ABT fue sacado de este acrónimo. Mobius tiene 2 hijos y es padre soltero en esta vida. Esto hace referencia a Loki con su padre Odín y su hermano Thor, y ver las bicicletas roja y verde y cómo uno de los niños es más travieso que el otro también serían parte de las personalidades de Thor y Loki. Exacto. Otra referencia a la ABT es el muñeco que levanta Mobius del piso, un juguete de su hijo. La indumentaria de este muñeco es similar a la utilizada por los cazadores de la ABT. No puede ser pura coincidencia, no. No. Loki va luego en búsqueda de Casey, del que teníamos también razón en otro video de que estaba en una prisión y esta era Alcatraz. ¿Y saben qué? Utilizaron esto para conectar con un caso verídico que sucedió en esa prisión, ya que a Casey, uno de los cómplices con los que escapa de la penitenciaría, lo llama Frank. ¿Por qué este loco te llama Casey? Te estuve llamando Frank todo el tiempo. ¿Frank? Sí. En 1962, Frank Lee Morris fue un criminal estadounidense conocido por fugarse de la prisión de Alcatraz, junto con los hermanos Clarence y John Anglin. Lo increíble de esto es que ninguno de los 3 fue encontrado nunca. La teoría popular es que se ahogaron en la bahía de San Francisco, y la teoría cambia ahora y dicen ahora que lo habrían llevado a la ABT para que sean parte de la institución. Genial. Loki también va por la cazadora B-15, que era una doctora en su línea de tiempo ramificada, en 2002 en Nueva York, año de la primera Vengadores, que fue cuando lucharon contra el ejército de Chitauris liderado por Loki. That's me. El encuentro con Sylvie nos da un par de respuestas. Primero, que Sylvie recuerda a Loki y que no sufrió ningún tipo de pérdida de memoria o de reinicio de su mente. Y segundo, que se escapó de la explosión del telar gracias al Tempad de aquel que permanece. Entra al auto. Te invito a un trago. La charla de ambos es genial. Sylvie se muestra sin interés por lo que le pasa a los demás y es entendible. Luego de pasar una vida escapando de la ABT y ahora que puede elegir, decide vivir una vida. Deseaba eso y nada más. Y Loki quiere que todo vuelva a ser como era en la agencia, porque como menciona, quiero a mis amigos conmigo y no quedarme solo. Luego de esto, Loki regresa con los demás, ya que Sylvie no quiere acompañarlo y se queda en su línea de tiempo ramificada en la década del 80, trabajando en McDonald's y escuchando vinilos en una disquera. Y sucede la mejor escena del episodio. Los efectos aquí han sido magníficos mientras Sylvie escucha el álbum de la banda de Velvet Underground y su canción Oh Sweet Nothing. Dulce Nada comienza a espaguetificarse el lugar y es tan hermosamente realizada la escena. Vemos cómo todo se va desvaneciendo, el café, el vidrio, la
ventana el amigo de Sylvie que intenta advertirle y todo su alrededor se desintegra, cerrando con ella que escapa a través del Tempad de aquel que permanece para llegar donde está Loki con los demás. Todo se viene abajo. ¡Mierda! La solución se encuentra escaneando el aura de cada uno de los presentes, pero todo empieza a desaparecer en otra gran escena que nos trae vibras similares a Infinity War. No me quiero ir, señor, por favor. Todos desaparecen por la espaguetificación, uno por uno va cayendo, y Loki, totalmente impotente, no logra revertir la situación. Hasta Sylvie desaparece y el dios del engaño se ve envuelto en las ramas temporales, pero algo sucede. Sí, ya entendí. Loki resuelve su problema y logra retroceder en el tiempo un par de minutos a cuando Sylvie cruzó la puerta gracias al Tempad y logra controlar su desfasaje temporal. No tiene que ver con el dónde, cuándo o el por qué. Es sobre el quién. Puedo reescribir la historia. Loki vuelve al momento en que Victor Timely se dirige a colocarse el traje para salir al exterior y enfrentarse al telar temporal. Pero ¿podrá realmente reescribir la historia? ¿O todo está escrito? Hasta este momento de Loki volviendo una y otra vez al pasado. Por imágenes del tráiler de mitad de temporada todavía queda el enfrentamiento entre Sylvie y Loki nuevamente en la ciudadela del tiempo, en la torre donde está aquel que permanece. ¿Por qué? Porque el dios del engaño reconocerá que no puede evitar que el telar temporal se destruya. Debía suceder para que él viaje a las líneas ramificadas del tiempo y darle el conocimiento a OB para que creara el primer Tempad que hace posible viajar en el tiempo. Aquel que permanece digitó cada momento, cada instante para que así fuese, y Loki no va a poder detener a Sylvie de que mate a aquel que permanece. No va a poder. En otro video dijimos que Loki debería matar a Sylvie si quiere otra solución, pero viendo este episodio llegamos a la conclusión de que Loki deberá hacer el sacrificio. ¿Cómo? ¿Perdón? En las notas de OB dice que habrá un sacrificio y en las imágenes también se puede ver que Loki se va a meter en el telar temporal sin traje que lo proteja, y aquí es donde tiene más peso su pregunta. Es sobre el quién. Ese quién que dice Loki no es aquel que permanece, sino que se trata del mismísimo dios del engaño que descubre su habilidad de viajar en el tiempo. Sin darse cuenta, Loki le dio un elemento trascendental a aquel que permanece para que pueda crear una máquina del tiempo. Y ese elemento clave, ese elemento primordial para viajar en el tiempo, es justamente Loki. ¿Yo por qué? Porque una de las habilidades del dios del engaño es la teletransportación interdimensional. La capacidad de mover la materia de un punto a otro en el tiempo y el espacio de forma rápida. Loki la desbloqueó en la ABT motivado por aquel que permanece, porque este necesitaba ese elemento sustancial para crear los Tempad. Y lo más increíble, ¿saben qué es? No lo sé, tú dime. Es que cuando Loki descubra esto, creerá que su sacrificio dará fin a la ABT, pero no. Todo termina con Loki descubriendo el concilio de los Khan y viajará a la Tierra en búsqueda de los Vengadores, y al no encontrarlos, buscará a su hermano Thor para juntos iniciar el proceso de reclutamiento más importante para enfrentar a la dinastía de Khan. Loki va a reunir a los Vengadores multiversales con Tony, con Natasha, con Steve de diferentes universos. Claro.